En todo el mundo hay desapariciones que no solo desconciertan, sino que también desafían las leyes de la lógica y el tiempo. Personas que parecían estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que dejaron tras de sí más preguntas que respuestas. Hoy vamos a explorar 3 casos tan perturbadores que parecen arrancados de una película de terror. Un niño que desaparece sin dejar huella en un bosque maldito. Un joven que hizo una llamada desesperada desde la oscuridad y nunca volvió a ser visto. Y un brutal asesinato junto a un lago que aún esconde sus secretos. Pero antes de sumergirnos en estas historias, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías vos si fueras el personaje de una de estas historias de terror? Mientras lo pensás, no olvides suscribirte al canal, porque acá el misterio nunca descansa. El caso de Brandon Swanson. La llamada que nunca tuvo respuesta. El 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un joven de 19 años, desapareció en circunstancias tan desconcertantes que su caso ha intrigado a investigadores y aficionados a los misterios. El 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un joven de 19 años, desapareció en circunstancias tan desconcertantes que su caso ha intrigado a investigadores y aficionados a los misterios por más de una década. Lo que hace a este caso particularmente perturbador es que Brandon no desapareció en un bosque remoto o una montaña inexplorada, sino en una zona rural aparentemente tranquila en Minnesota, Estados Unidos. Pero lo que dejó a todos perplejos fue la última llamada que hizo antes de desvanecerse. El accidente y la llamada. Aquella noche, Brandon regresaba a casa después de celebrar el final del semestre con sus amigos. Mientras manejaba hacia su hogar en Marshall, tomó un desvío equivocado y terminó en una carretera rural. Según su propio relato, su coche cayó en una zanja y quedó atrapado. Sin poder mover el vehículo, Brandon llamó a sus padres alrededor de la medianoche, pidiéndoles que fueran a buscarlo. Durante la llamada, Brandon les describió su ubicación, pero cuando sus padres llegaron, no encontraron ni a su hijo ni a su coche. Brandon, frustrado, siguió hablando con ellos por teléfono mientras intentaba orientarlos. Durante unos 47 minutos más o menos, guió a sus padres mientras caminaba por la carretera en busca de un punto de referencia. Pero entonces, la llamada se cortó abruptamente. Su última frase fue: "Oh shit". La búsqueda. La desaparición de Brandon desató una búsqueda masiva que involucró a la policía, perros rastreadores y voluntarios. Finalmente encontraron su coche en una zanja, pero no había rastros de Brandon. Según los perros rastreadores, Brandon habría caminado más de 3 kilómetros desde su coche, siguiendo caminos de grava y campos de cultivo. El rastro, sin embargo, se detuvo cerca de un río. Esto llevó a investigadores a considerar que Brandon pudo haber caído al agua, pero tras varias búsquedas exhaustivas en el río, no encontraron ningún rastro de él. Teorías. El caso de Brandon Swanson ha generado una serie de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Teoría 1. Accidente fatal. La teoría más aceptada es que Brandon cayó accidentalmente al río y se ahogó. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza porque nunca se encontró su cuerpo, ni siquiera con el uso de equipos de rastreo avanzado. Teoría 2. Juego sucio. Algunos creen que Brandon pudo haber encontrado a alguien en la carretera que le hizo daño. Sin embargo, no hay evidencia de lucha o indicios de que estuviera en peligro durante la llamada. Teoría número 3. Desorientación y exposición. Otra posibilidad es que Brandon se desorientó en la oscuridad y sucumbió a las duras condiciones del entorno rural. Esto podría explicar por qué su rastro simplemente se desvaneció. Algo más inexplicable. Finalmente, hay quienes creen que su desaparición puede estar vinculada con fenómenos inexplicables. El hecho de que su rastro se detuviera de manera tan abrupta y la naturaleza desconcertante de su última llamada alimentan especulaciones paranormales. Un caso que sigue desconcertando. El caso de Brandon Swanson no solo es un misterio sin resolver, sino también un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida humana frente a lo desconocido. Hasta el día de hoy, sus padres siguen buscando respuestas, pero el destino de su hijo permanece en la oscuridad, al igual que la noche en la que desapareció. El misterio de Lake Bodom, los crímenes que congelaron Finlandia. El 5 de junio de 1960, lo que empezó como una noche de campamento para 4 adolescentes en el lago Bodom, en Finlandia, terminó en uno de los crímenes más brutales y desconcertantes de la historia de ese país. 3 de ellos fueron asesinados de manera salvaje, mientras que el cuarto sobrevivió con heridas graves. Más de 60 años después, los asesinatos del lago Bodom siguen siendo un misterio sin resolver. El incidente.
En la noche del 4 de junio, los adolescentes Nils Gustafsson, Seppo Boisman, Maila Horklund y Anja Maki instalaron su campamento cerca del lago Bodom. Según los informes, pasaron la noche relajándose y disfrutando del aire libre, ajenos a la tragedia que estaba por ocurrir. A la mañana siguiente, un ciclista que pasaba por el área encontró una escena espeluznante. 3 de los jóvenes habían sido asesinados con un arma blanca y objetos contundentes mientras dormían en su tienda de campaña, que había sido destrozada desde el exterior. El único sobreviviente, Nils Gustafsson, fue encontrado fuera de la tienda con heridas graves, incluyendo una fractura de mandíbula y lesiones en la cabeza. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas y el trauma, Nils no puede recordar detalles claros sobre el ataque. La investigación. La brutalidad del crimen conmocionó a Finlandia y desencadenó una de las mayores investigaciones en la historia del país. Sin embargo, desde el principio, el caso estuvo lleno de complicaciones. No había testigos directos y las pruebas en la escena eran escasas. Algunos de los elementos clave que desconcertaron a los investigadores incluyen la destrucción de la tienda. La tienda de campaña había sido cortada desde el exterior, lo que indicaba que el atacante no estaba dentro con los jóvenes. Esto descartó inicialmente la posibilidad de un conflicto interno. La selección de las víctimas. Aunque 3 de los adolescentes fueron asesinados, Nils Gustafsson sobrevivió. Esto llevó a algunos a sospechar que el ataque pudo haber sido dirigido hacia ciertas personas específicas, mientras que Nils quedó fuera del objetivo principal. Evidencias confusas. Se encontraron huellas cercanas al lugar, pero las pistas se perdieron debido a la contaminación de la escena del crimen por parte de curiosos y la policía local. Teorías. Con el paso de los años, obviamente surgieron teorías sobre lo ocurrido aquella fatídica noche en el lago Bodom. Teoría 1. Ataque de un extraño. Algunos creen que un extraño pasó por el campamento y por razones desconocidas, atacó a los adolescentes. Se investigaron varios sospechosos, incluyendo un hombre que había sido visto en las cercanías, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes. Un ataque dirigido. Otra teoría sugiere que el ataque fue planeado y que las víctimas fueron seleccionadas deliberadamente. Sin embargo, nunca se identificó un motivo claro para este enfoque. Teoría 3. El sobreviviente. Décadas después, en el año 2004, el caso dio un giro inesperado cuando las autoridades acusaron a Nils Gustafsson, el único sobreviviente, de ser el autor del crimen. Argumentaron que sus heridas habían sido autoinfligidas y que los asesinatos fueron el resultado de una pelea entre amigos. Sin embargo, tras un juicio mediático, Nils fue absuelto por falta de pruebas sólidas. Teoría número 4. Fenómenos inexplicables. Aunque menos popular en este caso, algunos han especulado sobre la posibilidad de que el ataque haya sido relacionado con fuerzas sobrenaturales, dada la naturaleza inexplicable y lo violento del crimen. Un enigma que persiste. El misterio del lago Bodom no solo dejó cicatrices en la comunidad local, sino que también se convirtió en una parte inquietante de la historia de Finlandia. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse, dejando a generaciones enteras preguntándose quién o qué fue realmente el responsable de los asesinatos. El Triángulo de Bennington, parte 2. La desaparición de Frida Langer, en 1950. En la década de 1950, el Triángulo de Bennington, en Vermont, se ganó la reputación de ser un lugar donde las personas simplemente desaparecían. Entre 1945 y 1950, esta región fue escenario de al menos 5 desapariciones inexplicables. Ya hemos explorado algunas de estas historias, pero hoy vamos a profundizar en la última, y una de las más desconcertantes: la desaparición de Frida Langer. El incidente. El 28 de octubre de 1950, Frida Langer, una mujer de 53 años, decidió ir de excursión con su primo Herbert Elsner. Era una caminante experimentada. Conocía bien los senderos y no parecía haber nada que pudiera salir mal. Sin embargo, mientras cruzaban un arroyo, Frida tropezó y cayó, empapando su ropa. Decidió regresar sola al campamento, ubicado a unos pocos kilómetros, para cambiarse de ropa seca, mientras Herbert continuaba explorando el sendero. Frida nunca llegó al campamento. Cuando Herbert regresó más tarde, se dio cuenta que ella no estaba ahí y rápidamente organizó una búsqueda. La desaparición de Frida movilizó a un gran número de rescatistas, que incluía policías, voluntarios y perros rastreadores. Durante semanas, se revisaron minuciosamente los senderos, bosques y arroyos cercanos del lugar donde Frida fue vista por última vez.
Sin embargo, no se encontró ningún rastro de ella. Fue como si hubiera desaparecido en el aire. El hallazgo inesperado. 6 meses después, el 12 de mayo de 1951, el cuerpo de Frieda fue encontrado en un área que ya había sido registrada exhaustivamente durante las búsquedas iniciales. Estaba en un claro del bosque, en un estado tan avanzado de descomposición que no se podía determinar la causa de su muerte. Este hallazgo desconcertó a los investigadores. ¿Cómo puede su cuerpo haber aparecido en un lugar que ya había sido revisado? Teorías. El caso de Frieda Langer generó muchas teorías, aunque ninguna ha podido resolver el misterio. Algunos creen que Frieda pudo haberse desorientado y caído en algún lugar, falleciendo por exposición a las condiciones climáticas. Sin embargo, esto no explica cómo su cuerpo terminó en un lugar previamente registrado. Teoría 2. Juego sucio. Otra posibilidad es que Frieda fuera la víctima de un crimen y que su cuerpo fue colocado deliberadamente en el claro mucho después de su desaparición, pero no se encontraron evidencias de agresión. Teoría número 3. Fenómenos paranormales. Dado el historial que tiene el Triángulo de Bennington, algunos sugieren que Frieda fue víctima de fuerzas sobrenaturales, como algún portal interdimensional o alguna abducción. Estas teorías, aunque difíciles de comprobar, ganaron popularidad entre los amantes de lo inexplicable, un caso que alimenta el misterio. La desaparición de Frieda Langer fue la última registrada en el Triángulo de Bennington, pero no por eso dejó de alimentar la leyenda de este lugar. Hasta el día de hoy su caso sigue siendo enigmático, un recordatorio de que a veces, incluso en los lugares más familiares, pueden esconder secretos oscuros y sin explicación. Estos 3 casos son un recordatorio de que a veces lo desconocido no solo nos rodea, sino que puede atraparnos sin previo aviso. ¿Qué pasó realmente con Frieda? ¿Y qué fue lo que escucharon los padres de Brandon Swanson antes de que desapareciera? ¿Y quién perpetró la carnicería de Lake Bottom? Tal vez nunca encontremos las respuestas, pero una cosa es segura: estos misterios nos invitan a reflexionar sobre los límites de lo que conocemos y a seguir cuestionando lo que damos por sentado. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos te pareció más inquietante? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios como este, suscríbete al canal. Acá siempre exploramos las historias que la lógica no puede explicar.